los años 60, la compañía norteamericana Chevron, operando bajo la marca Texaco, firmó un contrato con el gobierno ecuatoriano para extraer petróleo de la cuenca amazónica de Ecuador. En el curso de los siguientes 26 años, la compañía extrajo cientos de miles de galones de crudo. En el proceso, esta gigante petrolera cometió uno de los peores abusos en contra del ambiente conocidos por la historia. La misma Texaco patentó una nueva técnica para reinyección, porque sabían que debían proteger la tierra y las fuentes de agua. Sabían que no hacerlo provocaría irreversibles problemas de contaminación. Procedían de esta forma en Estados Unidos, pero no en el Ecuador. Chevron escogió no reinyectar las toxinas en la tierra. En lugar de ello, instalaron tubos de evacuación para drenar las toxinas en los ríos y esteros. Y Chevron escogió no instalar membranas de protección como lo haría en Estados Unidos, sino que permitió que las toxinas se filtrasen en la tierra contigua y a los niveles subterráneos. En lugar de disponer adecuadamente de los desechos, Chevron instaló tubos de evacuación, contaminando además el agua de lluvia. Incluso, en lugar de evacuar el gas natural producto de la extracción, Chevron decidió quemarlo en antorchas. Esto produjo gigantescas llamas que contaminaron aún más el medio ambiente. Esta ciega y violenta contaminación se hizo a muy poca distancia de los hogares indígenas. El daño producido por Chevron es enorme y evidente. Los cientos de pozos y piscinas construidos en el área ocupan cientos de hectáreas, tantas como 2 veces y media el tamaño de la Ciudad de México. La propia versión oficial de Chevron, revelada al público posteriormente, estima que la compañía arrojó al menos 16.000 millones de galones de desechos tóxicos en la selva. Ejecutivos de Chevron incluso tuvieron la audacia de afirmar a los jefes y ancianos indígenas que el crudo estaba lleno de minerales y vitaminas. Lejos de ser verdad, el petróleo e hidrocarburos presentes en las fuentes de agua de Ecuador son capaces de provocar severas y mortales enfermedades, causar daños en el hígado, desórdenes del sistema nervioso, abortos espontáneos, cáncer. Tras décadas de destrucción ambiental y genocidio contra las comunidades indígenas de Ecuador, en 1993, docenas de comunidades se unieron como los afectados, presentaron una demanda colectiva contra Chevron por su responsabilidad en este desastre. El daño causado por Texaco o Chevron en la Amazonía ecuatoriana es para nosotros el daño más grande, más importante de la industria petrolera en todo el mundo y además causado de forma intencional. Chevron ha dicho dentro del juicio que ellos usaron la técnica estándar que existían en el mundo en los años 60, 70, 80, lo cual, como ya se vivió, es totalmente falso. Primero está la patente ambiental que obtuvo Texaco en el año 72 en Estados Unidos. Y segundo, el libro que publicó el Instituto Americano del Petróleo en el año 62. Es súper importante ese libro. Ese libro, publicado 3 años antes que Texaco empiece a trabajar en la Amazonía ecuatoriana, en un capítulo especial daban lecciones bastante prácticas de cómo operar la industria del petróleo sin causar mayores impactos ambientales. Por ejemplo, cómo reinyectar el agua de formación, cómo hacer las piscinas y colocar geomembranas. O sea, había lecciones importantes. Pero lo más importante de ese libro es que ese capítulo especial, donde se daban esas lecciones de cómo evitar los impactos ambientales, fue escrito por los propios técnicos de Texaco. O sea, los técnicos de la empresa daban cátedras al mundo de cómo operar la industria petrolera sin causar un impacto negativo. Pero eso que ellos no conocían, que lo predicaban, nunca lo aplicaron en el Ecuador. Hay un estudio en un libro que llama Las palabras de la selva, que si a alguien le interesa, le invito a leerlo. Es una investigación
importante en la Amazonía ecuatoriana. En ese libro se encuentra también que al menos el 10% de las mujeres que habitaban en los años 60 y 70 en la Amazonía ecuatoriana fueron objetos de violación sexual o de acoso sexual. Para que tengan una referencia, ustedes, señores estudiantes, en épocas de guerra o conflicto, el 20% de las mujeres son objetos de algún tipo de abuso sexual. Acá, según el estudio, el 10% de las mujeres sufrieron ese tipo de acosos sexuales por parte de empleados de la empresa Chevron. Esa es la forma como trataban los operadores, los ingenieros de distintas áreas de la ciencia a nuestros compañeros indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Dentro del juicio, ya hace 6-7 años atrás, el jefe de abogados de Chevron aquí en Ecuador, delante del juez, llegó a decir que la Amazonía ecuatoriana en su conjunto es un área de la industria del petróleo y que en la Amazonía no debe habitar ni un solo ser humano. Eso afirma la empresa Chevron. Si alguien ha visto la película Rudo, voy a recordar que esa frase la dice literalmente el doctor Adolfo Callejas, que es el jefe de abogados de la empresa Chevron aquí en Ecuador. ¿Pero qué quiere decir eso? Que para la empresa Chevron, los pueblos indígenas que ancestralmente han vivido y viven en la Amazonía ecuatoriana no son seres humanos, o a su vez que hay que expulsarlos a todos de su tierra. Pero ¿por qué decía la empresa Chevron, o por qué quiere convertir bajo esa teoría a toda la Amazonía en un área de la industria del petróleo? Una cosa un poco técnica quizás. Fíjense ustedes, aquí en Ecuador, si ustedes han visto el reglamento ambiental 1215, hay distintos niveles de permisibilidad de contaminación ambiental. ¿Sí? Para zonas industriales se dice el límite permisible máximo son 4.000 pph en partes por millón. Para zonas agrícolas, 2.000 partes por millón. Y para zonas sensibles, 1.000 partes por millón. Las zonas industriales tienen el mayor nivel de permisibilidad. Cuando Chevron está diciendo que la Amazonía es una de la industria del petróleo, quiere decir que toda la Amazonía debe contaminarse a un nivel alto y obviamente no hay ningún problema. Ellos dicen que en Estados Unidos el nivel de permisibilidad de los pph o hidrocarburos totales de petróleo es de 10.000 partes por millón. Efectivamente, son 10.000 partes por millón, pero en zonas donde no habita ningún solo ser humano y en zonas donde no hay agua dulce, que no es el caso de la Amazonía. Habitamos seres humanos en esa área y hay abundante agua dulce. La teoría de la empresa era convencer a la Corte que la Amazonía como tal es una área exclusiva para la industria del petróleo y que por lo tanto el nivel de contaminación debe ser hasta 10.000 partes por millón. Si alguien entiende lo que es la toxicidad, eso es una cuestión bien compleja para el cuerpo humano. Nosotros podemos tolerar algún tipo de contaminación en las fuentes de agua, en el aire, lo que sea, pero niveles realmente tolerables, bajos. Cuando hay un exceso de esos niveles de contaminación, ya es donde se produce el cáncer, la leucemia, abortos y otras enfermedades. Por el exceso de los niveles de contaminación y por el tiempo en el cual uno está expuesto también a esos niveles de contaminación. Fíjense ustedes, por esa operación irresponsable, criminal de la empresa Chevron, por varios estudios se encuentra que los casos de cáncer en la Amazonía norte de Ecuador superan hasta 3 veces más la tasa del promedio nacional, por ejemplo. Hay mucho más casos de cáncer en la Amazonía norte de Ecuador que en el resto del país, por habitantes. Hay un estudio que llama Informe de Aracuri, otro llama Cáncer en la Amazonía, que les invito a revisarlos. En esos estudios se dice que la incidencia de cáncer es de 150% más que en el resto del país, atribuibles plenamente a la operación o a los tóxicos irresponsables de
dejado por la empresa en la Amazonía ecuatoriana. Pues también los pueblos indígenas. Hay datos de cómo dos pueblos indígenas, dos culturas, el pueblo Tetete y el pueblo Sanzaguari, se extinguieron por completo en los primeros 5 años de actividad operativa de la empresa Chevron en la Amazonía ecuatoriana. En conclusión, aquí hay un genocidio, hay un ecocidio, hay un etnocidio. Queremos una reparación, una limpieza de suelos, de aguas, amplia y profunda. Bueno, esas palabras, quizás complicadas de comprenderlas, requieren el apoyo técnico y académico. Muchas universidades del mundo han expresado su voluntad de apoyar esta causa y de unirse también a esos planes de reparación en todo el contexto de la palabra. Lamentablemente, hasta este día no existe en el mundo una experiencia de reparación integral o holística como la que soñamos en la Amazonía ecuatoriana. Es el gran reto que tenemos en el país de construir un proceso de reparación integral y holístico, de la cual están todos y todas cordialmente invitados y invitadas. Afortunadamente estamos ahora negociando un convenio con la Universidad Central del Ecuador, con el señor rector de la Universidad Central del Ecuador, un convenio en el cual muchas facultades, entre ellos esta facultad, sean partícipes activos de esos planes de reparación y que demostremos al mundo que en el país si somos capaces de hacer las cosas bien hechas, con respeto, con altura y técnicamente bien establecidas. Invito una vez más a ser partícipes de ese proceso tan con ustedes. Con todos, gracias. Pablo Fajardo ha venido trabajando desde el inicio, desde la primera denuncia por parte de la señora Aguinda, la que planteó el juicio a la empresa Texaco, Chevron Texaco, ¿no? Y obviamente él conoce ampliamente del tema, conoce el historial de la situación a partir del juicio, ¿no? Cuando yo obviamente fui perito de ese proyecto, estuvo el doctor Fajardo frente a esta problemática, frente a la defensa. Pienso que Texaco no puede eludir su responsabilidad. Es simplemente de que los jueces, no sé, los peritos, vean y que está ahí, entonces no hay cómo eludir esa cosa. Yo pienso que tiene que cobrarle prácticamente el daño que lo hizo. Esta forma de comunicar los problemas que existen en el ámbito del sector petrolero es muy bueno para que tomen conciencia de los futuros profesionales que saldrán de esta facultad a hacer un trabajo ético, un trabajo responsable. Me pareció de gran importancia, ya que no solo se pudo conocer más a fondo sobre lo que es la demanda sobre Texaco Chevron, sino que también pudimos conocer la importancia que el tiempo que el abogado ha aplicado a esto, ya que no solamente es un tema con el fin de obtener dinero, sino que también es con el fin de defender los derechos de las personas. Que no sea nuestro, me parece muy bien que exista una demanda y que si es que pueda haber una manera de hacer que la empresa pues reponga los daños que ha causado. Me parece muy bien la actuación del señor Fajardo para defender al Ecuador y dejar siempre en alto la belleza cultural que tenemos aquí en el país. Yo pienso, a mi criterio, que el Ecuador nos tomó de forma joven el ingreso del petróleo aquí, cuando no teníamos todavía técnicas apropiadas o al menos un manejo propio de nuestra soberanía, porque entregamos a cualquiera que venía el petróleo o concesiones. Primero que ofrecía el oro y el moro, le dábamos concesiones y eso no me parece bien.